Soy Yareli Castillo, psicóloga y alguien que sabe lo que es vivir con demasiadas complicaciones. Pero aprendí que al buscar lo simple, todo cambia. En este podcast encontrarás historias, herramientas y reflexiones que demuestren que mejorar tu vida no es complicado. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast No es complicado. Recuerda que este es un espacio para cuestionarte, para aprender, pero sobre todo para que te lleves el aprendizaje que no es complicado, aquello que posiblemente estás viviendo. Ya que aquí en este podcast continuamente queremos brindarte herramientas que puedas poner en práctica en tu día a día. Quisiera iniciar preguntándote, ¿cuándo fue la última vez que te percataste que estás respirando? O sea, vas a decir, espérate, ¿de qué me estás hablando, Yareli? ¿Cómo y cuándo fue la última vez que respiré si todo el tiempo estoy respirando? Sí, yo lo sé. O sea, yo también en algún momento cuando me hicieron esta pregunta dije, pues todo el tiempo estoy respirando. Pero ¿cuántas veces seguimos respirando y aún así seguimos corriendo en el día a día? Seguimos con todos esos pensamientos que nos están haciendo daño, que nos están lastimando y que incluso muchas veces nos está paralizando. Por eso en este episodio te invito a que te quedes, a que respires profundo y aprendas a sostener aquellas emociones que son incómodas, porque respirar también es una manera de sanar. Por eso el día de hoy nos acompaña el psicólogo Julio. Él es parte de la fundación de su centro SEIN, Centro Psicológico, y además es especialista en meditación. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, Yareli? Me encuentro bien, realmente estoy a gusto, me motiva estas invitaciones. Fíjate que algo que yo tengo como un plan para hacer es también empezar a grabar podcast, pero como que no me he animado. Ay, pues esta es la patadita de la buena suerte para que inicies. Las invitaciones que me están haciendo me ha gustado realmente. Te agradezco la invitación y más con el tema, ¿no? De respira profundo. Porque en realidad como que a veces lo tenemos tan normalizado que lo pasamos así como un tema X o no le prestamos importancia. Pero cuando aprendes a prestarle atención a tu respiración, te das cuenta todos los alcances que puedes tener y todo lo que te puede ayudar incluso a sanar el hecho de respirar de manera consciente. Oye, qué gran introducción con la que iniciamos de que quizás respirar nos puede ayudar a sanar, porque a lo mejor muchos ahorita ya están estableciendo juicios, ¿no? De ¿cómo crees? ¿Cómo esto es posible? Pero antes de entrar de lleno en este tema, Julia, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue para ti o en qué momento dijiste yo quiero especializarme en el tema de la meditación? Fíjate que fue algo muy como curioso. Tengo un amigo que conozco desde la primaria y él desde hace muchos años, te estoy hablando allá para el 2018, él me decía, Julio, te quiero presentar a una persona que da meditaciones. Y yo le dije, pues sabes que el tema de meditación me gusta, no conozco nada en ese momento, pero quiero conocer. Total que nunca coincidía con esa persona que me querían presentar. Y resulta que ese amigo que me lo quiere presentar, que él lo conocía, me dice, oye, vamos a comer un día. Y fuimos a unos mariscos una ocasión. Llegamos a esos mariscos y la persona que me querían presentar, que es el que da meditaciones, estaba en ese lugar. Y mi amigo lo saludó, me lo presentó y él iba en ese momento solo a ese restaurante. Y le dice, ¿podemos sentarnos aquí en tu mesa? Y me dijo, claro, siéntense. Nos sentamos y ahí empecé a platicar con él y me acuerdo que me dio una tarjeta y me dice, ¿sabes qué? Este es mi centro. En tal lugar doy meditaciones todos los martes y es el centro No, es con Saúl. Entonces conocí ahí esta cuestión de la meditación y realmente fue algo como paradójico o contradictorio. ¿Por qué? Porque la primera sesión de meditación que yo tuve fue realmente difícil. Aquí, como dicen, no es complicado. Para mí fue complicado esa sesión. Sí, claro, es que todo inicia así, hay que entenderlo. Ajá. Todo inicia siendo complicado y después no es complicado. No es complicado, exactamente. Se me hizo muy difícil concentrarme. Y me acuerdo que a media meditación yo abría los ojos y veía que todas las personas a mi alrededor estaban en paz. Y yo decía, ¿por qué yo no puedo? O sea, me gustó la experiencia, pero fue incómodo el darme cuenta que no me pude concentrar. Y me acuerdo que esa vez Saúl me dice que no significa que sea una mala meditación el hecho de que no te pudieras concentrar. Que le prestaras atención a que tu mente no se concentró es un buen inicio. Y le dije, pues mira, sí es cierto. Y empecé a ir también ya después más sesiones con él. Empecé a conocer ya de manera más profunda la meditación y fue algo que en lo personal me empezó a gustar muchísimo.
Y ya durante el trayecto de estar estudiando, perdón, primeramente estar practicando meditación, con el tiempo en Guadalajara me presentaron a unos budistas y me dicen, oye Julio, ¿sabes qué? Va a haber un seminario, y esa fue una tía la que me invitó. Me dice, va a haber un seminario de budistas, ¿a ti que te gusta la meditación lo quieres tomar? Y para pasarte los datos, le dije, adelante. Ese seminario se llamó En búsqueda de la felicidad genuina, y después hubo un segundo seminario que se llamó, el otro era La libertad en la palma de tu mano. Y esos dos seminarios me gustaron muchísimo, y a partir de ahí empecé a estudiar con budistas, tanto cosas teóricas como la meditación. También me gustaría aclarar que el budismo y Buda no es un dios ni una religión, aunque se tiene esa idea de que es una religión, no es una religión como tal. Entonces, lo que hizo Buda es descubrir de manera profunda lo que lleva al ser humano a sufrir. Entonces, eso que Buda describió, las raíces del sufrimiento, lo divide en niveles, en 3 niveles del sufrimiento. Ver esos niveles de sufrimiento lo he visto como en terapia, en realidad las personas cuando tienen un conflicto es eso. Entonces, lo que he visto tanto de manera teórica como de prácticas de meditación en terapia psicológica también me ayuda, más los estudios que he tenido en psicología. Entonces, estar ahí en la meditación me ha llevado también a tomar cursos con maestros de la India, con maestros de España. Actualmente es uno de España, que se llama Sesha, y él tiene otro tipo de meditación, pero lo esencial es aprender a parar. Como decía hace rato, Yareli, que en el día a día vamos con prisas, siempre, ¿no? Aprender a tomar una pausa dentro de esas prisas creo que se ha vuelto algo esencial, y más los estudios recientes, tanto de meditación como de respiración, que dicen que la meditación te ayuda tanto para cuestiones, en muchas, pero ahorita quiero mencionar la cuestión de la depresión o de la ansiedad. El hecho de meditar ayuda muchísimo. Entonces también pasó por una cuestión así, que me ayuda bastante. Entonces puedo decir que en experiencia propia, como en pacientes que he tenido en consultas, me ha dado muchos resultados, y también esta cuestión de dar meditaciones cada semana es algo que me fascina estar haciendo. Es increíble hablar exactamente o dedicarle un episodio a la respiración, porque parece algo insignificante. ¿A poco no? Sí, sí, claro. Digo, tú eres experto y vas a decir, no, ya dile. Pero yo que no me he especializado en este área, la verdad, digo, sí es algo que practicamos dentro de terapia, como ciertas herramientas de regulación, pero muchas veces sí lo vemos como algo como de, pues es que todo el tiempo respiramos. ¿A poco no? Fíjate, aquí sería esta parte, ¿no? Si te das cuenta, en realidad no sabemos respirar. Cuando tú le dices a una persona, oye, a ver, haz una respiración profunda, ¿qué has observado? ¿Te has fijado cómo le hacen? Cuando dice, oye, respira profundo. ¿Ve esa postura que hiciste? O sea, hasta la hacemos hacia atrás. Ese acto de hacer así, ¿qué está haciendo? Que el aire que respiras nomás se quede como en un nivel superior. Si te fijas, los pulmones tienen incluso como una forma como triangular, gruesa de abajo, y en la parte más de arriba es como más delgado. Entonces el acto de respirar así es nomás llenar la parte superior del pulmón de aire. Cuando una respiración tiene 3 fases. Cuando respiras, primeramente es la fase diafragmática, o sea, el estómago, ¿no? La panza, el abdomen, que se expanda. Después se expande el área del tórax, las costillas, y finalmente te vas a dar cuenta que incluso el cuello y los hombros o la clavícula también se expanden cuando inhalas. Entonces, una primera fase es que el aire llega hasta el diafragma, la segunda el área de las costillas o el tórax, y finalmente la clavícula o el cuello. Cuando empiezas a prestar la atención a tu respiración, te das cuenta que incluso el cuello, así como la parte del abdomen, se expande y se contrae cuando inhalas y exhalas, el cuello hace ese mismo movimiento, pero casi es imperceptible. Entonces, cuando decimos que respira, lo hacemos y creemos que es una respiración profunda cuando no es así. Entonces, yo a veces les pongo un ejemplo a las personas que les digo, ¿realmente sabes respirar? ¿O simplemente vas como si fueras como una maquinita que nomás está como absorbiendo aire en su día a día? Y se empiezan a dar cuenta que no sabemos respirar, no sabemos hacerlo. Entonces, el acto de respirar de manera consciente y profunda te va llevando a lugares que no conocías, realmente. Eso es muy interesante, porque entonces quisiera preguntarte, ¿cómo la respiración profunda o aprender a respirar nos va a ayudar a conectarnos en el aquí y en el ahora, ¿no? De estar en el presente, porque es algo que yo creo que escuchamos constantemente y en algún momento creo que lo hemos relacionado como que sí, solo el mindfulness nos podría llevarnos al presente. Pero entonces, ¿cómo lo conectamos? Mira,
Desde la práctica de la meditación, cuando alguien te dice presente, por lo general creemos que el presente, ¿qué es? El que te da la hora, el reloj o el celular. Tú vueltas a ver tu reloj, el celular, y dices, son las 5, las 6, las 7 o las 10. Y ese es mi presente. Y crees que es el presente. Creemos que el presente es un presente termodinámico, es el que la física va marcando con el día, la noche, el tiempo, como si fuera lineal, pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Pero desde la meditación te das cuenta que ese no es el presente al que nos referimos. El presente se le conoce como un presente cognitivo, donde ahorita puede haber infinidad de presentes, pero el verdadero presente, ¿cuál es? Aquello que realmente merece ser atendido. Entonces, un presente puede ser algo del pasado o algo del futuro, siempre y cuando lo que estás haciendo tenga que ver con esa acción. Pero estás ahorita, por ejemplo, estamos aquí grabando y mi mente puede estar en, no, es que al rato tengo que hacer esto, mañana esto o aquello. O sea, ahorita no tiene sentido llevar mi atención al pasado o al futuro. Pero, por ejemplo, hay momentos en una consulta donde es válido que tu mente se vaya a un recuerdo o a una meta, un propósito hacia el futuro. Ese puede ser un presente. Entonces, el presente es lo que merece ser atendido. ¿Y por qué entonces la respiración te lleva al presente? Porque la respiración es un acto que estás haciendo justamente en el momento presente. Si te das cuenta, respiramos, ahorita lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Como es algo que está sucediendo a cada instante, te mantiene en el presente. Por eso cuando empiezas a hacer una práctica de meditación o de atención, inicias en la respiración, porque te mantiene ahí. Se le conoce que nuestra mente es una mente de chango, como si fuera un chango que está brinque, brinque y brinque en las ramas de un árbol y que no está quieto. Mi mente, o la mente de nosotros, está así. Todos los pendientes, todos los recuerdos, lo que te hace falta, lo que quisieras, esperanzas, anhelos, deseos. La mente está en todos lados. Entonces, el hecho de respirar hace que ese chango que está entre las ramas, que no está quieto, se empiece como a calmar y se mantenga aquí, en el presente. Entonces, el acto de respirar te lleva ahí. Y si te das cuenta, cuando éramos unos bebés recién nacidos, cuando recién sales del vientre de la mamá, un primer acto, ¿cuál es? La respiración. Sí, claro. La respiración. Entonces, prácticamente, nuestra vida inicia en una respiración. Y mientras trabajas, duermes, juegas, creces, mientras haces cualquier actividad, te bañas, cocinas, lavas, etc., platicas, estás respirando. Siempre lo estás haciendo. El problema es que no le prestamos o no le damos la importancia que tiene respirar. Como lo damos por sentado que lo vamos a hacer toda la vida, no le prestamos atención. Entonces, si observamos la respiración, nuestra vida inicia en una respiración. Por lo tanto, nuestra vida va a terminar en una última respiración. Entonces, imagina que te digan esto, ¿no? De, Yareli, te quedan 1,000,000 de respiraciones en tu vida, por ejemplo. No respiro. Que no se gasten, dices. ¿Cuántas respiraciones quisieras pasar sin prestarle atención, sin ser conscientes? Yo en realidad ya no me gustaría desperdiciar respiraciones. Te mantiene el presente y te das cuenta que cada respiración es distinta, es distinta. Ninguna se repite, aunque es el mismo acto, ninguna se repite porque cada uno está sucediendo ¿en qué? En el presente, en el presente. Esto inmediatamente yo lo relaciono con ACT, que es donde yo más me he especializado en la terapia de aceptación y compromiso. Quiero entender entonces que aprender a respirar es una manera de aprender al mismo tiempo a defusionarte de tus pensamientos, como a separarte, sí. Como decir, esto es algo que no necesito en este momento y eso es solo un pensamiento y necesito permitirle que navegue para yo disfrutar este momento. Es que el problema como tal no es el pensamiento. Okay. El problema es, igual lo que mencionaba, es la fusión con el pensamiento. El pensamiento por sí solo no es inherentemente malo, sino que a veces te fusionas, te crees ese pensamiento y ese pensamiento, de ser una simple posibilidad, lo estableces como una realidad y ahí es donde empieza el conflicto. Hubo un experimento que hizo esta psicóloga, pero fue una investigadora que se llamó Emma, no recuerdo bien su apellido, pero es Emma Asala, algo así, o Epala, algo así, Emma Epala, no recuerdo bien. Pero ella hizo estudios tanto del cerebro como de las emociones y qué relación tiene con nuestra respiración. Y se enfocó justamente en el aspecto de la felicidad, del miedo, el enojo y la tristeza. Descubrió que personas, cuando se sienten felices, nuestra respiración naturalmente es un poco más profunda de lo normal. Naturalmente. Tú puedes controlar tu respiración y hacerla profunda, pero cuando estás en una emoción de felicidad, naturalmente tu cuerpo respira más profundo. Okay.
Inhalas más profunda, más larga y tu exhalación igual. Cuando estamos enojados, la respiración es irregular. Es más rápida, pero además irregular. ¿Y qué pasa? Hay una tensión en la zona también como torácica o de las costillas. Con el miedo, vio que las respiraciones son más cortitas y más rápidas, pero también, además de una tensión en la parte de las costillas, hay tensión en los hombros, en el cuello y en la cabeza, en la parte superior de nuestro cuerpo. Y con la tristeza, notó que la respiración es un poco más normal, sin embargo, hay una ligera tensión en todo nuestro cuerpo. Y empezó a ver cómo con electrodos y con ciertas imágenes de estimular el cerebro, se activa o se altera la respiración y por lo tanto el estado emocional también se empieza a agitar. Y esto tiene mucho sentido cuando estudia la respiración. Tiene que ver mucho con el nervio vago. El nervio vago es un nervio que inicia más o menos como aquí en la base, atrás de las orejas, en la base del cerebro, y conecta la mayoría de los órganos. Cuando respiras profundamente, el diafragma es como metafóricamente activar o masajear ese nervio vago. Y cuando está así, el nervio vago se activa, entra en contacto con el sistema nervioso, con el cerebro, generando acetilcolina. ¿Y esto qué es lo que hace? Que tu cerebro entre en un estado de relajación profunda. Por eso te das cuenta que tu respiración es como un superpoder que realmente te puede ayudar a centrarte en el presente, como dijimos, pero también una consecuencia que tiene al hacer esto es la calma y la paz en la que te encuentras. Y lo bonito de esto es que si te fijas, el ser humano casi siempre busca una paz afuera de nosotros. Buscas la paz en un buen sueldo, en una casa, en una familia, o cuando alcance esto, cuando logre aquello, cuando tenga esto, voy a estar en paz o seguro. O dices, mi lugar de paz es mi casa, mi cuarto o el trabajo. Vamos buscando la paz afuera de nosotros. Pero te das cuenta que el acto de prestar la atención a tu respiración te va abriendo camino hacia esa paz. Y esa paz, a diferencia de las otras sí ocupan una causa. Tu casa, tu cuarto, tu trabajo, tu sueldo, la pareja, etc. Esa paz ocupa esa causa. Sin embargo, la respiración es una paz que no ocupa una causa. Es algo que ya está dentro de ti. Por lo tanto, es una paz mucho más estable que una paz que busques afuera de ti. Es como aprender a navegar a pesar de esas emociones incómodas que están presentes. Sí, claro. Fíjate, de entrada, y bueno, como dices, pues tú ya tienes experiencia en esto de la práctica de terapia. Pero de entrada, ¿qué es lo que una persona quiere hacer cuando siente tristeza, miedo, enojo, celos, ansiedad? No sentirlo. No sentirlo. De hecho, casi siempre es el motivo de consulta, ¿no? Es que ya no quiero sentir ansiedad. O mi mamá dice que me enojo mucho, quítame el enojo casi, ¿no? Y es como, espérate, preciosa, no funciona así. Exacto, no funciona así. ¿Por qué no funciona así esta cuestión del dolor o el sufrimiento del ser humano? Si te fijas casi siempre, bueno, también en consulta llegan mucho y dicen, Julio, es que mi problema es la ansiedad. De entrada dicen, mi problema es la ansiedad, o siento mucho dolor, o estoy sufriendo por esto. Creemos que nuestro dolor, nuestro sufrimiento, que venga o puede venir en forma de ansiedad, de tristeza, de miedo, de inseguridad, estas cuestiones, es hacernos entender, o hacernos ver más bien, que nunca es el problema principal. Siempre son la consecuencia de algo que está sucediendo. Entonces, como nuestro dolor, nuestra ansiedad, etcétera, es la consecuencia de algo, no tiene sentido querer eliminar esto. Queremos eliminar nuestras emociones porque de entrada las clasificamos como malas, negativas. Y como la función del cerebro es mantenernos a salvo, sobrevivir, lo primero que quiere hacer es deshacerse. Y ahí empezamos una serie de conductas o de hábitos evitativos. Queremos evitar todo lo que no nos gusta. Pero te das cuenta que muchas veces la mejor forma de... Mira, algo que yo les pongo es... Antes se utilizaba mucho el término de controla las emociones. No, controla. Hace muchos años se utilizaba eso, ¿no? Y después venía esta cuestión de, bueno, canaliza o gestiona las emociones, gestiónalas. Ahorita lo que yo he hecho es, no ocupas ni siquiera gestionar las emociones, sino saber sentir tus emociones. Aprende a sentir tus emociones y te vas a dar cuenta que no hay nada de malo en esto. Y lo que me gusta mucho es cuando logras experimentar simultáneamente una tristeza, un enojo, un miedo, simultáneamente junto con una paz. No, eso sería una mega habilidad. Sí, y te das cuenta que ahí lo único que tienes que hacer es saber sentir tus emociones. Separar todas las ideas de la mente acerca de esa emoción, porque ahí empieza el conflicto. Y no es lo mismo que estés triste a que sufras la tristeza. No es lo mismo que estés ansiosa o que sientas ansiedad
y que estés sufriendo la ansiedad. Cuando puedes retirar el sufrimiento de las emociones, cualquier emoción va acompañada de una paz. Claro. Y aprender a respirar es un primer paso que te lleva a esa habilidad. A esa habilidad, sí. Lo primero que pensé mientras hablabas, Saúl, es justo algo que enseño mucho dentro de terapia. El incluso no fusionarte con tu emoción. O sea, tienes derecho, o sea, claro, de sentir tu ansiedad, tu tristeza, tu enojo, pero tú no eres tu enojo. O sea, no eres una enojona, no eres una ansiosa, no eres tristeza, ¿no? Como la intensamente. Claro. No, o sea, es aprender como a darle la bienvenida y aprender también a detectar qué lo activa sin que estés luchando con que se vaya, ¿no? Así como, y yo siempre les digo que es como alguien que llega a tu casa de visita y solamente lo recibes, o sea, le das la bienvenida, qué onda, qué estás, qué hay que hacer, y ya luego lo despides. Entonces siempre les digo, imaginen que así son tus emociones, o sea, le das la bienvenida a tu casita, platican qué onda, qué pasó, qué tenemos que hacer, y luego es como de gracias por estar aquí, te vas. Y justo quisiera preguntarte, Julio, entonces, si ya estamos aprendiendo que la respiración es una manera también de sanar, de estar en el presente, ¿cómo la podemos usar en momentos de ansiedad, de tristeza, de enojo? Mira, aquí es algo también curioso. Si tú te quieres forzar a respirar para calmarte, es muy difícil que lo logres. ¿Por qué? Porque tu respiración tu atención es, quiero respirar conscientemente. Pero va a ser una respiración muy forzada, muy forzada. Entonces, como es una respiración forzada, tu mente inconscientemente va a seguir enganchada en ese conflicto. Ok, perdóname que te interrumpa. Sí. Me recordaste, y creo que te lo mencionaba detrás de cámaras, que en algún momento una paciente llega y me dice, que quería trabajar algo que estaba relacionado con ansiedad, y recuerdo que inmediatamente me dice, y una cosa, por favor no me vaya a decir que respire profundo, porque viera cómo lo puse en práctica y estoy harta de respirar profundo. Entonces fue como que dije, ¿de qué manera lo estará practicando? Que ya se volvió hasta aversivo para ella, pero fue tajante, ¿no? Y por favor, no me vaya a decir que respire profundo, porque llega y quiero respirar y no. Exacto. Es que no funciona así. Okay. Y por ejemplo, la meditación es algo muy similar. La meditación se ha comprobado que te puede ayudar a sanar ciertos, incluso dolores físicos. Dolores de cabeza, malestar, no ya enfermedades y eso no, pero algún dolor, algún malestar pasajero sí te puede ayudar. Sí, es cierto. Y yo duré muchos años, que me daba un dolor del lado derecho de la cabeza. Y era un dolor tremendo, o sea, me acuerdo que a veces yo decía, ya quiero llorar porque no aguanto este dolor. Y nunca fui al médico. Igual está mal ese mensaje, nunca fui al médico. Y todos, el psicólogo le dijo que no fuéramos al médico. Sin embargo, es cuando empecé a meditar, pero ya constantemente meditaba. Y después, esos dolores me daban 2, 3 veces a la semana y me duraba a veces como 1 o 2 horas y yo decía, no, ya no aguanto este dolor. Me empecé a tomar pastillas, muchas que recomiendan para dolores de cabeza y no se me quitaba. De repente, ya que tenía aproximadamente 3, 4 meses meditando constantemente, los dolores ya no están, o sea. Nunca fui al médico, pero me di cuenta esa cuestión que dice, meditar ya no es así. Entonces personas me han dicho, Julio, yo quiero meditar para que se me quite el dolor, no, la meditación no es que te vaya a resolver ese problema. Y aquí es donde lo quiero empatar junto con la respiración. Cuando te pones a meditar, hay una frase que seguramente has escuchado, mente sobre materia, ¿no? O que la mente controla el cuerpo. Es una frase que se dice mucho y está por ahí en muchas redes sociales girando esa frase. Te das cuenta entonces que la mente sí puede controlar el cuerpo, pero la respiración controla a la mente. Entonces, cuando tú te pones a respirar de manera consciente, los niveles hormonales también se empiezan a equilibrar. También esta cuestión que tanto el hemisferio, por ejemplo, cuando tú respiras más del lado, ya sea izquierdo o derecho, a veces decimos, oye, estoy tapado y creemos que estamos respirando mal. Es normal eso. Cuando tu orificio izquierdo está más activo que el derecho, está más relacionado al hemisferio derecho, que es esta cuestión que va más relacionada a la creatividad, la relajación, la calma, la digestión. Y cuando cuando estás respirando más del lado derecho, estás más enfocado hacia el lado izquierdo, que es el hemisferio que tiene que ver con activarnos, ¿no? La lucha, la huida. Entonces, un ejercicio práctico es poner tu dedo así y simplemente respirar. Y te vas a dar cuenta de qué lado puedes o estás respirando más. Y durante el día, el mismo cuerpo va cambiando la respiración, dependiendo cómo te sientes, qué hora es, si acabas de comer y todo esto. Entonces, cuando aprendes a entender la respiración y respiras de manera consciente,
ese va a hacer que poco a poco, sí, tu ansiedad, tu estrés vaya disminuyendo. Pero si dices, estoy ansioso y voy a respirar para calmarme, así no va a funcionar. O si te duele la cabeza. Exacto, sí. Sí. O si dices, oye, ¿sabes qué me duele la cabeza? Voy a meditar para que se me quite. Tampoco es así. Porque tienes intención de quitar el dolor de cabeza o el estrés. Y al contrario, como te vas a enganchar en las emociones, no te va a funcionar. Pero si realmente le prestas atención a tomar una pausa, una calma y respirar ahí en ese momento, sí te va a dar resultados. Pero si tu intención es respiro para calmarme, difícilmente te va a funcionar. Julio, a lo mejor es mucho lo que te voy a pedir, pero ¿crees que nos podrías regalar un ejercicio? O sea, para la gente que nos está escuchando que dice, ok, sí, pero ¿qué sería como un ejercicio principal para empezar a entrenarnos en la meditación? O bien, sí, aprender a respirar profundo. Mira, algo que me gustaría entonces dejar así como un mensaje, y espero que os pueda ayudar con esta pregunta que me estás haciendo, es clasificar la respiración. Y vamos viendo, ¿no? Este es un nombre que se le pone a las respiraciones. Hay muchos, claro, pero voy a poner 3 grupos o nombres de grupo de respirar. El nombre va a ser, y no es inventado por mí, ¿no? Sino que así lo aprendí. Respiraciones de whisky, respiraciones de agua y respiraciones de café. Vamos viendo por qué se llaman así. Imagina que te hago esta pregunta. Yareli, ¿quieres un café? ¿En qué momento del día se te antoja más ese café? En las mañanas. En las mañanas. ¿Un vasito de whisky? En las noches. ¿Y agua? Pues durante el día. Prácticamente en cualquier hora del día. Ajá. Por eso se llaman así. Las respiraciones de café son respiraciones, y hay 2 en particular. Una se llama fuelle y otra fuego, que son respiraciones como muy rápidas. Esas ayudan a activar el sistema nervioso simpático, por lo tanto nos activan. Las respiraciones de whisky son respiraciones más lentas, largas y profundas, que esas activan el sistema nervioso parasimpático y por lo tanto nos relajan. Y las respiraciones de agua son respiraciones que nos equilibran. Por lo tanto, un vaso de agua se puede antojar, como quien dice, a cualquier hora del día. Entonces, una respiración que te active se puede utilizar o se recomienda en las mañanas. Una respiración de whisky, que son las que nos relajan, en la noche, ya como para dormir, para soltar toda la agitación del día. Y las respiraciones de agua es que durante el día te puedas equilibrar. Entonces, podemos poner algún ejemplo, mencionar un ejemplo de cada una. Dependiendo igual de los estudios que observes, se dice que respiramos como adultos. Algunos dicen de 16, 18, otros los engloban de 15 a 20 respiraciones al día. Perdón, por minuto. Las respiraciones profundas de whisky, o también que se conocen como oceánicas, es que respires incluso nomás 4 veces por minuto, de tan largas que son, pero nos ayudan realmente a calmar. Las respiraciones de café pueden elevarse a más de 20 respiraciones por minuto, y las respiraciones de agua, que son las que equilibran, pueden estar entre 10 o 8 respiraciones. Entonces, un ejemplo de respirar, vamos a empezar por ejemplo con las de agua, que son las que nos equilibran. Tiene que ver con posturas de presionarte el dedo y cambiando los orificios de nariz, pero de manera general lo que vamos a hacer ahí es la respiración ideal que se propone, es una respiración equilibrada de agua que te dure 5 segundos o 4. ¿Cómo sería esto? Que cuando aprendas a inhalar, inhales contando hasta 4, que sería 1, 2, 3, 4, y exhalas también en 4. 4, 3, 2, 1. ¿No la mantengo? No, es que estas son las respiraciones de agua. Excelente. Es nomás inhalar y exhalar. Entonces, inhalar 4 o 5 segundos es una respiración ideal para nuestro cuerpo. Esto tiene que ver con ¿qué, Yareli? Con el dióxido de carbono y el oxígeno en nuestro cuerpo. El dióxido de carbono por lo general lo clasificamos como algo malo, pero cuando el propio cuerpo lo produce es muy válido porque ayuda a relajarnos. En realidad, el dióxido de carbono que produce el cuerpo va relacionado al sistema parasimpático, al nervioso parasimpático, y ayuda a relajarnos. Pero el problema es que no estamos acostumbrados a tener tolerancia al dióxido de carbono. ¿Y cómo sería un ejemplo de esto? Es que, ¿cómo te lo puedo mencionar? Puede ser peligroso, pueden surgir miedos si te quedas sin aire. Puede surgir un efecto que se llama impulso respiratorio, porque esta respiración es inhalar, exhalar, pero cuando exhales te quedas sin aire. Pero quedarte sin aire, como no estamos acostumbrados, pueden surgir miedos. Entonces, por eso esta respiración es como que tengas alguien que te esté acompañando al respirar así. Entonces, las respiraciones de agua es nomás inhalar
4 y exhalar Y exhalar en 4. Esta es una respiración de agua. De inhalar en 4 y exhalar en 4. Pero siempre por la nariz. Nos han dicho que exhalemos por la boca. Pero en realidad, cuando te metes a estudiar la respiración, es muchísimo mejor respirar solo por la nariz, incluso haciendo deporte. Perdón, haciendo deporte es mucho mejor pura nariz. ¿Por qué? Porque cuando tú exhalas por la boca, el mensaje, o respiras por la boca incluso, el mensaje que estás dando es, ocupas aire. ¿Eso qué es lo que hace? Activarte. Entonces, inconscientemente, vas a estar activando el sistema nervioso, elevando el cortisol, y vas a estar generándote tú misma ansiedad o estrés, en este caso. Incluso hasta tu ritmo cardíaco, ¿no? También cambia. Sí. Yo lo que recuerdo es cuando estaba en academia, porque me encantaba bailar. Bueno, todavía, pero ya no lo practico. En algún momento nuestro maestro nos decía, respiren por la nariz, no por la boca. Y pues a mí me dolía, ¿verdad? Era chava, joven, fresca, ¿no? Entonces llegó un punto en el que yo sentía que mi corazón se agitaba más. Y sentía el cuerpo caliente así. Y yo recuerdo que un día hasta me andaba desmayando. Y recuerdo que el maestro me dijo, es que tienes que respirar por la nariz, ya le entiende, respira por la nariz. Claro. Y al principio te confieso que me costaba. Sí, no estamos acostumbrados a respirar. Entonces, un primer grupo de respiración es este que estamos mencionando ahorita, que inhales en 4 segundos y exhales en 4 o 5 segundos. Inhalas en 5 y exhalas también en 5. Pero que sea por la nariz. Aquí No sostienes aire una aquí. preguntita. Aquí, ¿cómo sería lo correcto respirar? Me refiero a, ¿se levanta el pecho, se infla el estómago? ¿Qué es? Si te fijas, si centramos como la atención aquí como en el abdomen, es un ejercicio que te puede ayudar mucho es estar acostado. Te acuestas y pones tu mano izquierda o derecha sobre el abdomen o la panza. Y cuando inhales, observa que tu mano es que cuando estamos acostados es más fácil notarlo. Sí, notarlo. Entonces, que estés acostado o acostada, inhalas y que tu mano se esté moviendo, que se expanda. Esa es una primera fase. Al llenarse esta parte del abdomen, se va a empezar a llenar la parte de las costillas, el tórax. Y finalmente, la parte del cuello, la clavícula y los hombros. Esas son las 3 fases de una respiración completa. Entonces, para aprender a hacerlo es acuéstate y pon tu mano. Después aquí, como estamos sentados, se puede hacer, pero a veces es más complicado notar ese movimiento y de pie a veces es mucho más complicado. Entonces, empieza a hacerlo acostado, inhalas así. Esa es una respiración de agua que te puede ayudar a calmar, a equilibrarte. Una respiración, ahora sí, de whisky, que son las que nos calman, las oceánicas, esa tiene 4 fases. Inhalas, por ejemplo, la más común es 4 segundos. Y luego sostienes. Puedes sostener otros, para que no sea muy extensa, vamos a dejarla en 4. Inhalas 4 segundos, sostienes el aire en los pulmones 4 segundos, exhalas en 4, 3, 4, y cuando exhales todo el aire, te mantienes sin aire otros 4 segundos. Aquí son 4 fases. Imagina que fuera un cuadrado. Inhalas, sostienes, exhalas, y otra vez sostienes sin aire. Aquí son en la respiración de agua, nomás inhalas y exhalas. Inhalas, exhalas. Y chicos, se acabó el episodio. Ahorita te voy a contar una experiencia con esto. Ahorita te cuento una experiencia con esa parte. Y me ha pasado muy constantemente. Entonces, las de whisky son 4 fases. Inhalas, sostienes con aire los pulmones y el diafragma, exhalas el aire y sin aire sostienes otros segundos. Esa empiecen a hacerla 4-4-4, porque hay una que es 4, 6, 8 y 10, que en total son como casi los 30 segundos. Por eso hay veces que puedo respirar de 2 a 4 respiraciones estas muy profundas. Esto en realidad sí nos ayuda a calmar. Cuando te mencionaba hace rato que voy a otras clínicas a dar meditaciones, en unas clínicas que se especializan en cuestiones de adicciones, pues son personas que como están... se abstienen de las sustancias, están muy alteradas normalmente. Entonces yo llegaba ahí a dar meditaciones y literal, en cuestión de 4 o 5 segundos, personas sentadas empezaron a roncar. Yo sería esa. Y terminábamos la meditación y me decían, Julio, en estos minutos descansé más que toda la noche. Wow. Es que el problema es que tú te vas a dormir, pero tu mente sigue muy agitada. En realidad no descansas, por eso te despiertas y no descansas. De hecho, ¿sabes qué me ha pasado a veces cuando estoy súper cansada, que tengo muchas cosas en la cabeza? Se va a escuchar muy loco lo que voy a decir, pero me despierto pensando. Sí, o sea, sí sucede. O sea, como que si mi mente despertó antes que yo.
Y es como de, pues, ¿qué? Sí sucede, Yareli. Sí sucede todo esto. Entonces, cuando yo en meditación los miércoles en mi clínica, hay personas que están Nos está así invitando, y se quedan dormidos también ahí. Publicidad. Ahorita les digo la información, ¿no? Se quedan dormidos, literal. Y el detalle es ese. El detalle es que como si calmas la mente, si calmas la respiración, calmando la mente, el cuerpo se relaja. Y te quedas en una relajación profunda que por lo tanto caes en algo que se conoce como sopor, hundimiento mental, y es como un sueño, pues. Y se quedan dormidos ahí. Y por eso me dicen, Julio, descansé más en estos 4 o 5 minutos que toda la noche. Sí, porque en la noche tu mente estaba igual de agitada. Te despiertas, obviamente, cansado otra vez. Pero cuando calmas, es como decir que te acostaras y fuerzas al cuerpo que esté sin moverse, pero como la mente sigue en la agitación, la mente al despertarse sigue lo mismo. Estás agotado. Entonces, cuando calmas la mente, te calma el cuerpo, calmas las emociones y te relajas. Pero también es tener en cuenta, porque muchos me dicen, Julio, yo quiero meditar para relajarme. Creen que meditar es para relajarte, cuando la meditación es muchísimo más profundo. Si tú quieres meditar para relajarte, te quedarías como en el nivel súper básico de meditar. Cuando meditas te relajas, pero no es el objetivo principal de la meditación. Entonces, esta respiración de 4 tiempos te puede dar muchísimo. Y la respiración que se conoce como fuego o fuelle son respiraciones. Esas sí no las puedes, o no se les sugieren que las hagas acostado, pero sí que las hagas con una supervisión. Esas respiraciones, en las respiraciones de whisky, ¿qué es lo que hacen? Como son respiraciones largas y profundas, aumenta el dióxido de carbono en el cuerpo y disminuye el oxígeno. Es por eso que te relajan. Al contrario que las de fuego o fuelle, estas hiperoxigenan el cerebro, la sangre, el cuerpo y disminuye el dióxido de carbono. Por eso estas te activan. Las de café se sugieren hacerlas a las mañanas. Qué interesante esto. Y esa es como inhalas pero fuerte y exhalas. Pero cuando exhalas es hacer fuerza también en ¿Y esta exhalar parte. es por la boca o por la Todo la nariz? nariz. No, las 3 respiraciones, whisky, agua y fuego, todo por la nariz, todo. Esas respiraciones con el tiempo y con los minutos. Ay, sentí que algo así se... Es que fíjate, ayer, literal, ¿Qué brujería es esto? te Oye, puede dar miedo eso. Oye, Puedes yo hablo pura alucinar. psicología, vamos a ver evidencia, Conciencia. Julio. Por favor, Julio. Conciencia todo esto, ¿verdad? Sí. Es esta cuestión. Te juro que sentí que algo así como que se me... Es que eso hiperoxigena el cerebro. Wow. Imagínate cuando lo haces por minutos eso, por minutos, si ocupas a alguien que te esté guiando. Porque empiezas a sentir experiencias muy raras en el cuerpo, en las manos, en las piernas, o sea, es muy raro. Incluso se dice que puedes llegar a tener como tipo alucinaciones cuando esta respiración la mantienes por largos tiempos, por largos tiempos. Por eso estas respiraciones, sobre todo de fuego o de fuelle, sí tienes que tener como un guía o un acompañante Wow. que te esté Impresionante esto. ahí contigo, que esté al lado. Pero también tienes que saber los tiempos de cuánto hacerlo. Una respiración de whisky lo puede hacer, sí, tiempos largos. Las de agua también. Pero si sostienes una de fuego durante mucho tiempo, vas a llegar a cosas que no conoces de ti, que miedo te van a dar. Entonces, qué impresionante. estos son 3 ejemplos que pueden practicar todos. De 4 segundos o 5 las de whisky, perdón, las de agua. Las de whisky es 4, 4, 4 y 4. Y en esta sí es como muy rápido, muy Pero rápido. con acompañamiento, ¿verdad? Para que te vayas tú conociendo. Sí, claro. Bien, Julio, me encantaría seguir hablando de este tema, pero el tiempo y la gente de producción ya me está diciendo, ay, mija, por favor, córtale. Así que cúlpenos a ellos, por favor. Para cerrar, necesitamos cerrar con una dinámica importante en Es Complicado. Y la siguiente dinámica consiste en completar la frase, que obviamente que tenga que ver con esto. Y es, yo me complicaba cuando, y tú completas la frase. Yo me complicaba cuando. Completa la frase. Ajá, ok. Julio. Perdón, ¿yo te digo a ti y tú respondes o cómo? No. Tú te dices y tú respondes. Yo me he complicado cuando. Cuando sentía ansiedad. Ok. Me complicaba mucho. Bien, gracias. Sí. Me acuerdo esas experiencias de mis cuestiones de ansiedad y cuando sentía ansiedad me complicaba muchísimo hace años. Gracias. Yo me complicaba cuando creía que en cualquier episodio de ansiedad tenía que respirar sí o sí forzosamente. Y hoy, gracias a esta conversación, ya aprendí que no es así. Así que, Julio, mil gracias por esta información. Espero que sea la primera de muchas que nos acompañes, porque creo que se requiere una segunda parte y es cómo aprender a navegar con esas emociones desagradables
acompañadas de respiración y meditación. Así que la invitación es abierta para que puedas regresar a este espacio, Julio. Okay. Julio, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, primeramente gracias por la invitación. La página tanto de Instagram como de Facebook es Zein con Z, E-I-N, Zein, acompañamiento psicológico. Todos los miércoles a las 8:15 de la noche damos meditaciones. ¿Por qué? Porque por lo general la última consulta que doy es de 7 a 8. Entonces 8:15, 8:20 vamos empezando. Súper bien. También otras personas que me dicen, yo salgo a las 8 del trabajo, pues en lo que se trasladan y llegan. Todos los miércoles 8:15 de la noche damos meditaciones. ¿Puede ser online también? Me han pedido mucho, en realidad muchos mensajes llegan de, oye Julio, en línea, personas que también son incluso de Guadalajara, de Tijuana, me mandan mensajes. Todavía no lo hacemos, todo es presencial, hasta ahorita es presencial todavía. Solo les pedimos una confirmación, porque sí tenemos como los cojines y los lugares contados, entonces nomás que pidan, ¿sabes qué, Julio? A mí resérvame 1, 2, 3, 4 lugares. Y ahí los esperamos todos los miércoles, 8:15 de la noche. La página es Zein, acompañamiento psicológico. Excelente, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y por favor no olvides respirar con mucha conciencia.